noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará, es el rumbo. Estamos con Giovanna Cerrato, ella es científica, ella es licenciada en microbiología industrial y además tiene una especialidad, una maestría, ¿verdad?, en innovación de la industria alimenticia, ¿correcto? Correcto. Es así, entre otras cosas. Así es, buena tarde para Leila, para todos en el estudio y para quienes nos escuchan. Y yo sé que manejan muchos temas interesantes. Para mí, obviamente, el que más me llamó la atención es la posibilidad de yo en el futuro tener que comer grillos, cucarachas, mosca, mosquito. Yo pensé en eso y dije, quiero que Giovanna me explique. Bueno, es una pregunta muy directa, muy concreta, a lo que vamos. Y sí, efectivamente, como bien lo dijiste, soy microbióloga de profesión, soy licenciada, me especialicé, hice una maestría en gestión e innovación en la industria alimentaria en España. Allí también trabajé en un laboratorio de entomología. Entomología, ¿qué es? El estudio de los insectos. Entonces, de ese modo se pudo crear una sinergia perfecta entre la microbiología de alimentos y la entomología. Es así como al día de hoy tú me puedes preguntar, ¿puedo comer insectos? A cuya pregunta mi respuesta es sí, claro que sí. Esa práctica de consumir insectos se llama entomofagia y no es algo nuevo. Realmente esto es una práctica sumamente antigua, es ancestral. Estoy hablando de tiempos antes de Cristo. Pero es buena, porque una cosa que se pueda y otra que sea bueno. Pero tenemos que partir de eso. No todos los insectos son comestibles. Realmente hay tantos insectos que hay identificados y los que faltan aún por identificar son aproximadamente 2.500 especies a nivel mundial que han sido aprobadas y 2.500. 2.500. Alguna gente plantea que una parte, digamos, fundamental de la hambruna que puede tener la humanidad en algunas regiones se puede solucionar por la vía de los insectos. Así es. Comiendo insectos, ¿esto es posible? Sí, así es. Es muy cierto lo que acabas de decir. Básicamente para combatir dos problemas. ¿Cuáles? Malnutrición y desnutrición. Son totalmente diferentes. Pero hay países, por ejemplo el mío, de Colombia, yo podría decir que tenemos un alto porcentaje tanto de desnutrición como de malnutrición. ¿Cuál es la diferencia? Malnutrición es cuando tú tienes la capacidad de tener esos alimentos, pero los tienes o en exceso o en deficiencia. Y desnutrición, básicamente no cuentas con ese recurso alimenticio. Esa es la diferencia. ¿Y los insectos son alimenticios? Y los insectos... Los nutrientes, ¿cuáles nutrientes tienen los...? Bueno, básicamente tú tienes que buscar qué es lo que necesitas. Puede ser proteína, puede ser ácidos grasos, omega 3, omega 6. El estudio que yo hice durante 7 años que viví en España estaba enfocado específicamente a una sola especie, unos grillos. ¿Y qué aportaba esa especie? Proteína. Yo que buscaba, bueno, mi socio y yo, ¿qué buscábamos? Proteína. Encontramos la especie que estaba también en Colombia y que tenía un elevado porcentaje de proteína. Te estoy hablando de que una cucharada de ese insecto transformado en harina equivalía a una porción de carne de res. Es así el porcentaje de proteína. Entonces. No, porque no te lo comes directo, no, también se puede comer directo. Sí, que se puede, claro. En Asia se consumen los insectos directamente, pero aquí entendemos que hay un tema cultural, una barrera difícil de romper. No es habitual que en un plato te estén sirviendo cucarachas, insectos, arañas, no. ¿Y la cucaracha se puede comer también? Sí, también, y es muy rica, por cierto. ¡Ay, Dios! ¿Tú la probaste? Sí, así es. He probado. Espera. ¿Cómo tú la comiste? ¿Procesada? ¿Así una albóndiga de cucaracha? Bueno, la preparé en casa. Realmente la horneé como quien hace... ¿horneada? Sí, con mantequilla, ajo, así crujiente y todo. Exacto, crocante y crujiente. Así fue. Y muy rica, por cierto. O sea, que se veía así, con la forma de la cucaracha. La patita, así. Absolutamente todas las partes del insecto son comestibles. Todas. Por eso, al procesar los insectos, se hace sin dificultad. Alas, patas, antenas y el cuerpo como tal, contienen algún porcentaje que es... ¿Cuál otro insecto sirve para alimentar? Grillos, saltamontes, las arañas, pero no como fuente de proteína, como fuente de ácidos grasos u omega 3. Depende de lo que tú busques. Y depende de la especie, por supuesto. ¿El ser humano podría
subsistir solo con insectos. Sí. De hecho, es una práctica milenaria en donde Claro. esa fuente O sea, de sin proteína combinarlo con cualquier se otra- obtenía única y exclusivamente de los insectos. En la cultura precolombina, por ejemplo, hay estructuras, digamos, sociales en las cuales se comía tierra. Por ejemplo, se hacían las famosas galletas de barro y tienen nutrientes. Hay un elemento nutricio que los alimentaba con eso, y también comían insectos. Y lo que se llama el perro ciego, los perros ciegos en la cultura precolombina se comían también. O sea que, bueno, todos sabemos que hoy día, por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Sur, en Vietnam, se come perro de manera natural. En la cultura eso Yo es... voy a salir de aquí con el estómago dando No. Yo creo que es el momento perfecto e idóneo para aclarar lo siguiente. No, esto no se trata de ir por la selva, por el campo, No, recolectando claro. insectos. Esto tiene un proceso muy, muy estricto a nivel higiénico-sanitario. O sea que es hay regulado. granjas para por supuesto. reproducirlos, Exactamente. El proyecto que yo llevé a cabo con mi socio, por supuesto, o ex socio, consistía en eso, en la primera granja de grillos, específicamente de grillos, de la especie específica Mira, ya de Latinoamérica. Leila va a tener un negocio pendiente. para invertir. Claro, Vamos ¿cuál es el a- cuál es el vamos a punto una de granja de escribir grillos. acá? Por Dios. ¿Cuál Para es poder- la especie idónea que podríamos encontrar en República Ricardo, Dominicana? mañana tú vas a ver. para que Pizza de sea- grillo. Exacto, sí, croquetas, hamburguesas. Le voy a traer sí, una que sí. cajita de grillo a Ricardo mañana. Mira, te traje bombones. Claro. Para finalizar, Giovanna, ¿hacia dónde camina la industria alimentaria en Eso. términos de estas novedades? Bueno, el tema de la entomología y vinculado con la microbiología, yo lo definiría como un perfecto complemento para la entomofagia. Yo creo que es un tema que realmente está muy amplio por explorar. O sea, hay mucho, mucho camino por recorrer. Tantas especies de insectos como tantas posibilidades de encontrar unas fuentes de valor nutritivo. Así que yo creo que es un tema muy, muy lindo para incentivar a que las personas o relacionadas con la biología o con la microbiología, no tengo muy claro qué tan amplio es el panorama de la ciencia investigativa en República Dominicana, pero sí que se podrían determinar cuáles son esas especies con las que ustedes cuentan, especies nativas, y cuál es la mayor deficiencia que ustedes tienen. Por ejemplo, si necesitan un aporte de proteína o de omega 3 o qué tipo de aminoácido o hierro, cobre, manganeso, zinc, ¿cuál es esa deficiencia que quieren suplir? Identificar cuál es la especie que lo contiene y empezar a implementar un proceso. Esto fue un emprendimiento y así surgió, creció rápidamente, y la ventaja de este tipo de proyectos es que son replicables y escalables en cualquier otro país. Lo puede hacer, me imagino, que desde un gobierno, o sea, como política de Estado para combatir el hambre, supongo yo, en países en vías de desarrollo, Esa es la o idea. menos adelantados. Básicamente esa es la idea de un emprendimiento científico, pero de carácter social, que pueda ser aplicado a una comunidad. Y obvio, específica. eso tiene también que atravesar la cultura, Sí. porque hay un problema cultural. Los vietnameses y los coreanos se halla muy sabroso el perro. Tal vez lo sea, pero hay que tener una cultura propicia como para poder degustarlo, ¿no? Me parece. Sin duda. Y Yo recuerdo en realmente- Corea que nosotros fuimos en una delegación No me digas que tú lo probaste. y servían carne sin nada. La gente decía, yo me salvé de no comerme un pastor alemán completo porque yo donde hay pescado no como carne. Pero mucha gente, unos venezolanos protestaron porque ellos no sabían que estaban comiendo perro y se lo hallaban de lo más sabroso hasta que le dijeron que eran perros. Entonces ahí operó la cultura. Exactamente, esto es un tema Yo no voy a de hacer información, de enseñarle a las personas cuáles son las ventajas y desventajas. Y esto no solo pasa con la entomología, realmente pasa con cualquier emprendimiento. De hecho, yo me dedico a eso en mi país, a determinar y a llevar esa divulgación de emprendimientos que pueden resultar un poco extraños o... Ojalá tú lo puedas traer para acá. Claro, O con sea, la ayuda de emprendimiento ustedes aquí. seguramente vamos a
a poder explicarle a la catador comunidad No, cuáles son las ventajas de este ¿Quién tipo de sabe? proyectos. Uno no sabe nunca nada. Sí, adelante, los invito. La próxima vez que venga al programa traeré una muestra. Ah, bien. No. No, vamos a traerte para que Ricardo Nieves come de todo. Sí, ay, sí. Giovanna, hace rato, gracias A ustedes. por conversar con nosotros en el rumbo de la tarde. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos a Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD. Donde surge la noticia,